La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado y se está luchando poco a poco a través del mundo. Así es como el Papa León inició su primer viaje al extranjero como Papa, visitando Turquía y más tarde el Líbano. Hoy, más que nunca, necesitamos personas que promuevan el diálogo y lo practiquen con voluntad firme y determinación paciente. Después de las tragedias de 2 guerras mundiales, en las que se construyeron grandes organizaciones internacionales, ahora estamos viviendo una fase marcada por un mayor nivel de conflicto a escala mundial, alimentado por las estrategias predominantes de poder económico y militar. Esto está propiciando lo que el Papa Francisco denominó una tercera guerra mundial que se está luchando poco a poco. No debemos en modo alguno ceder ante esto. El futuro de la humanidad está en juego. Ese fue el Papa León después de llegar a Turquía y reunirse ayer con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Los dos hablaron sobre los planes para llevar la paz a Israel, y Erdogan alabó la astuta postura de León sobre la cuestión palestina. Y yo creo que si el presidente turco piensa que tiene una postura astuta sobre cualquier cosa en Oriente Medio, probablemente esté equivocado. Pero de todos modos, el Papa se enfocará en sanar las divisiones en el mundo cristiano. Celebrará el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea, junto a los líderes cristianos orientales. Se trata de una noticia que afecta a Europa, a Oriente Medio. Andrew escribió un artículo sobre el tema a principios de esta semana. Mucho antes del viaje, el cual comenzó ayer, el Papa León publicó una nueva carta sobre el Concilio de Nicea. Así que, Andrew, quizá usted podría empezar hablándonos de esa carta, ya que el lunes usted escribió un artículo sobre la misma y sobre cómo preparó el escenario para este viaje. Sí, el Papa Francisco acaba de escribir una carta apostólica conmemorando el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, y antes de hablar demasiado de ello, haré un breve resumen de lo que fue el Concilio de Nicea. Fue realmente un concilio histórico en la historia católica romana. Allá por el año 325 después de Cristo, el Imperio Romano había estado persiguiendo ferozmente a los cristianos de todas las creencias y denominaciones. Eso llegó a su fin cuando el emperador Constantino I llegó al poder, emitió su famoso decreto de tolerancia, el Edicto de Milán, en el año 313. Parecía que iba a ser muy tolerante con las creencias cristianas hasta que surgió una disputa doctrinal sobre la naturaleza de la Trinidad. Esa disputa doctrinal no solo estaba dividiendo al mundo cristiano, la gente mantenía sus creencias con tanto fervor que parecía que podría provocar bastantes disturbios civiles, revueltas, protestas y división en el Imperio Romano. Así que Constantino, que estaba a punto de convertirse él mismo al cristianismo, convocó un concilio y por primera vez en la historia cristiana actuó como un jefe de Estado que se movía para imponer la doctrina. Por eso creo que la nota en mi artículo sobre esto a principios de esta semana fue: la Iglesia Católica Romana conmemora 1700 años de unidad Iglesia-Estado, porque este fue realmente el punto en la historia en el que ya no se trata solo de que los cristianos crean en la Biblia tal y como la entienden o sigan los dictámenes de su conciencia, sino que fue en gran medida el Imperio Romano el que entró, respaldando ciertas doctrinas y exiliando a todos aquellos que no creían en ellas. Pero como señala el Papa León en esta carta, realmente fue una época después de que Constantino tomara estas decisiones de más unidad cristiana, más unidad por la fuerza, porque todos los que no estaban de acuerdo con el concilio fueron exiliados o perseguidos, pero firmaron este credo de Nicea en el que están de acuerdo tanto los católicos romanos, los ortodoxos orientales y la mayoría de las denominaciones protestantes dominantes, así que es algo así como este credo de Nicea. Es algo así como el mayor denominador común para lo que podríamos llamar la corriente dominante del cristianismo tradicional: los católicos romanos, los ortodoxos orientales, los anglicanos, los luteranos. Como los metodistas, la mayoría de los calvinistas creen en esta doctrina. Así que el Papa León está apuntando de nuevo a eso como la solución a la división cristiana, diciendo que en el mundo católico romano, todo lo que hay doctrinal, hay muchas iglesias que están, desde su punto de vista, protestando o rebelándose contra Roma, pero creen que todos los que creen en la Trinidad, todos los que afirman este credo de Nicea, son cristianos. Así que el Papa León está señalando eso nostálgicamente como un símbolo de unidad.
pero también está ignorando el elefante en la habitación, que es el hecho de que esta no fue una época en la que simplemente todos los cristianos se reunieron y se sentaron y resolvieron sus diferencias y unánimemente llegaron a una conclusión sobre lo que Jesús y los apóstoles realmente enseñaron. Se trataba en gran medida de una iglesia aliándose con un Estado para imponer creencias religiosas. Y volviendo a eso, hablando de cómo los ortodoxos orientales y los protestantes y las otras iglesias implicadas en el movimiento ecuménico necesitan unirse en torno a Nicea. Eso promoverá un cierto sentido de nostalgia de estos otros grupos y de los anglicanos y los luteranos y los ortodoxos griegos que también creen en el credo de Nicea y promueven cierta unidad de esa manera, pero también es, como se puede leer entre líneas, y está diciendo que al respaldar lo que hizo Constantino, está diciendo que realmente necesitamos una alianza entre la Iglesia y el Estado para lograr la unidad cristiana en el mundo. No es como los padres fundadores de Estados Unidos, donde pusieron su primera y más importante enmienda, diciendo que el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión. Estos personajes de Nicea que el Papa está señalando como grandes ejemplos de la historia cristiana eran personas que definitivamente creían que el Imperio Romano debía hacer leyes con respecto al establecimiento de la religión, incluso hasta el punto de exiliar a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo. Sí, fue una pieza fascinante de distracción. Uno lee su carta y como que da la impresión de que gradualmente se llegó a la unidad, y que todo fue un proceso muy pacífico y maravilloso, y omite por completo que utilizaron la espada del Estado para imponerlo. Y creo que también es fascinante ver esta discusión teniendo en cuenta a Europa y a Alemania. Durante años hemos hablado del surgimiento profetizado de un hombre fuerte alemán. Y ahora aquí está el Papa diciendo básicamente que es un modelo. Nicea es un modelo de cómo traer la unidad a la Iglesia Católica. Si eso es un modelo, bueno, entonces se necesita un Constantino, se necesita un emperador romano para poner en marcha ese modelo. Por lo tanto, esta es una gran parte de la razón por la que nosotros estamos observando esto y estamos atentos a este viaje, porque estas son profecías bíblicas muy específicas sobre la unidad de la Iglesia Católica.